Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, porque, bueno, salvo un par de personas, todos son, si no asiduos, sí, son personas que ya han venido más veces. En el Centro Asturiano, para aquellos que llegan por primera vez, es la casa regional más antigua de España, de cuantas hay dispersas por el mundo. El día 2 de octubre pasado cumplió 102 años. 142 años. Sí. Es que quiero poner en su edad, a su altura. Bien, es una casa que tiene muchos años, pero no es una casa vieja, es una casa muy actual. Y de eso se han encargado las juntas directivas sucesivas, porque ha habido unas cuantas, y entre ellas la que está ahora mismo. Porque es la entidad privada de España con más actividades a lo largo del año, que se dice pronto. Aquí tenemos actos, algunas semanas, incluso sábados y domingos. Generalmente es entre lunes y viernes, pero algunas veces por compromisos que no se pueden dejar, incluso sábados y domingos. Tenemos mucha actividad y actos muy buenos, como este que vamos a tener hoy, que seguro que vamos a salir contentos, porque tenemos personas que saben, conocen los temas y saben decirlos, porque muchas veces no basta con saberlos y luego no sabes comunicarlos, pierden mucho. Y creo que estamos ante dos personas que sí saben comunicarlo. Lo vamos a pasar bien y nos vamos a enterar de muchas cosas que no sabíamos o que se nos han olvidado ya, porque los que tenemos muchos años corremos el riesgo de que se nos olvide. Bueno, yo hoy estoy aquí, me he colado como Paloma, como Marta Robles. No sé si doy el pego o no. Seguramente no, ¿verdad? Porque es que lo imaginamos. Se le entregaba un Luego premio, lo vamos a ver. Se le entregaba un premio, pero no ha podido venir, ella lo dirá por el vídeo. Y yo digo, pues voy a ver si me... Sí, hombre. Si me comprende, si me acepta. Sí. Voy a ver si me acepta. Tranquilo. Creo que no. Bueno, en serio, vamos a hablar en serio. Vamos al acto del día, que es lo importante, y como seguramente tendrán muchas cosas que contarnos, pues para no alargar demasiado el acto, vamos a empezar pronto. Y yo me callo, voy a decir dos cosas más. En realidad, el acto consta del memorial Paloma Gómez Borrero, abuelo de Paloma, y una introducción sobre la vida de San Juan Pablo II, amor y responsabilidad, ejemplo, vida vital de Paloma. Entregaríamos el premio a Marta Robles, pues, bueno, no está, ellas dirán qué se hace con él. Y luego como intervenientes está don Francisco José Rodríguez Velasco, que es el patrono y coordinador de este acto, y Pilar Gómez Borrero, sobrina de la titular, la gran Paloma Gómez Borrero, que tantas veces vimos desde el Vaticano. Y bueno, pues nada más. Quiero que vayamos ganando tiempo y para ello cedo la palabra a don Francisco para que nos ilustres. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente adjunto, ¿no? Lo digo bien. Presidente adjunto de este centro asturiano tan entrañable, que siempre está solícito a mis pretensiones de actos culturales. Todas las pretensiones son de actos culturales. Pero nos vamos a referir especialmente al acto que nos convoca. El acto que nos convoca, que ya nos ha iniciado el presidente adjunto, no se trata de mi persona, no se trata de mi oratoria, no se trata de la transmisión no mis memorias, sino de mis recuerdos referidos a Paloma Gómez Borrero. Se trata fundamentalmente de un memorial, de un recuerdo entrañable y sentimental de esa gran periodista y esa gran persona que fue Paloma Gómez Borrero, creo que de todos conocida y de todos con alguna memoria por vuestra parte, y creo que siempre positiva.
Es el tercer memorial que yo, mi humilde persona, pretende organizar, coordinar, ser puente del acto social y cultural. El primer memorial que tuvimos en un centro también muy importante de Madrid, el Centro Riojano, tuve la oportunidad, la gran oportunidad y el gran deseo y aceptado deseo de entregar el primer premio nada más y nada menos que a otra gran periodista y familiar de Paloma que está aquí presente a nuestra izquierda, que es nada más y nada menos que Pilar Gómez Borrero. Recibió ese premio en el Centro Riojano, no hace 3 años, sino más tiempo, porque hubo que interrumpir uno de los premios que pretendo que sean anuales por el asunto del COVID. El segundo premio se entregó en este mismo ámbito ya, en el Centro Asturiano, a una gran periodista que se llama Francine Galvez, que la conoceréis no solamente por su tez, como dicen hoy en día, morena, por su labor periodística importante, y porque me parece que actualmente es locutora de Telemadrid. Recibió aquí el premio, ella pudo asistir aquí y recibió el premio correspondiente, que consiste muy sencillamente con el título de Abuelo de Paloma, consiste en una representación escultórica de una paloma, en relación con el título Abuelo de Paloma, ¿no? Este tercer premio, y siempre con el parecer y aquiescencia de Pilar, fundamentalmente, que es la persona más importante de este acto de hoy y siempre, porque ella es la receptiva del acto, ella es la convocante de personas que pueden estar interesadas. Este tercer premio decidimos entregarlo a otra bellísima persona, en lo personal y también en lo profesional, que se llama Marta Robles, que creo que muchos de los presentes o algunos de los presentes sabéis quién es, porque actualmente en el mundo, digamos, periodístico, vosotros sabéis que en todos los mundos, en todos los ámbitos, como digo yo, hay reyes, hay condes, hay duques, hay varones, etcétera, ¿no? Bueno, pues dentro del ámbito periodístico creo que está el cenit. Es el cenit, como otras periodistas y escritoras, que también es el caso de Marta Robles, como puede ser Carmen Posadas, por deciros un ejemplo, o como puede ser Carmen Lomana, todas estas personas que llaman socialité, que llaman influencers, ¿no? ¿Y cuál es el punto de contacto de socialité y de influencers televisivas con Paloma Gómez Borrero en vida, lógicamente? Pues es un programa que seguramente ustedes veían matinalmente, que se llamaba Amigas y Conocidas, en el cual conversaban de diferentes temas y asuntos diferentes periodistas o personas del ámbito de conocimiento nacional o incluso internacional. Estamos diciendo y reiterando que es el ámbito periodístico, que es el cenit, que es la televisión, lo que llaman otros la caja tonta o la caja lista, como quieran llamarlo. Hay otros periodistas que trabajan en provincias, yo soy oriundo de Palencia, y trabajan pues en periódicos de medios locales. No quiere decir que sean ni peores ni mejores, pero este modelo de periodista está, reitero, y perdón que sea reiterativo la palabra, el cenit. A Marta Robles yo tuve la oportunidad de conocerla el año pasado, también en un acto social importante, o relativamente importante, del periódico El Mundo, con el que creo que ella colabora o ha colaborado. Ahora vamos a relatar brevemente su pequeña biografía, ¿no? Entonces, en este acto del Mundo era la entrega de un premio también. Un premio que no me acuerdo ahora el titular, pero que se lo daban nada más y nada menos que a una gran periodista del New York Times, escritora, que se llama Anne Applebaum. Vino de Estados Unidos, tuvimos la cena, digamos, la cena homenaje en ese caso, en el Museo del Prado, que tiene un ámbito donde se pueden celebrar acontecimientos gastronómicos. Y tuve la oportunidad de estar en su mesa, en la mesa donde se encontraba Marta Robles, a la que no conocía hasta ese momento. Y me resultó una persona encantadora, súper agradable, y de la que ya tenía referencias ciertas, pero por el mundo de una persona importante de relieve, ¿no? Junto a nosotros estaba un periodista que sabrán todos ustedes quién es, porque ya es anciano y ha trabajado en Ola, entre otros medios, que se llama Jaime Peñafiel. Y Jaime Peñafiel fue, tengo el honor de decir,
esté mejor hecha o peor hecha, hay una fotografía aquí delante que estoy con Marta Torres, el que nos hizo la fotografía a Marta Torres y a mí, lo cual... Marta Robles, perdón. A Marta Robles y a mí, perdonen la pequeña equivocación. Nos hizo la fotografía, ¿no? Y para mí fue un honor grande porque, como bien le dije, Jaime Peñafiel es periodista, padre de periodistas y hermano de periodistas. Es un hombre muy importante que trabajó con la revista Hola, de la que curiosamente son propietarios unos parientes lejanos míos, oriundos de Palencia, porque la fundadora con su esposo, doña Mercedes Junco Calderón, era oriunda de Palencia, falleció ya con 102 años, pero no ha lugar este relato en este momento. Es situarles de dónde viene esta fotografía, de dónde viene ese encuentro. Me cayó también Marta Robles, ahora sí que lo digo bien, me cayó también que me atreví a proponer a Pilar, siempre receptiva, siempre aceptadora, esta personalidad para recibir el premio anual que corresponde al año pasado, porque por diferentes compromisos míos el año pasado y también diferentes compromisos previos del Centro Asturiano no hemos podido realizar la presentación en este caso de este premio hasta este momento, 15 de febrero del 2023. Debía de haber tenido lugar en el 2022, pero se entregará en la inmediatez de este mes, porque ahora voy a explicar el desarrollo de este asunto. Marta Robles, en cuanto la dije que la queríamos entregar este obsequio y el motivo del obsequio, dijo que encantada de recibirlo, que había conocido a Paloma, pero esto nos lo va a decir Marta Robles ahora en un vídeo en un breve, vamos, que va a dar su testimonio por los medios de comunicación tan amplios y tan importantes que hay hoy en día sin necesidad de estar aquí presente. Lo bonito hubiera sido que hubiera estado aquí presente, pero tenía más de un compromiso previo y no lo pudimos arreglar. Incluso estuve hablando con la secretaría, siempre tan amable, del Centro Asturiano, de buscar otro día en este mes, pero también era imposible. Entonces, lo que yo en principio he quedado con Marta Robles y con su jefa de prensa de Planeta, porque está promocionando ahora un libro del que podemos hablar brevemente más adelante, es que el día 21 me desplazaré a Santander y en el Ateneo de Santander la entregaré el motivo del premio, el motivo escultórico. Pero aquí en este momento se proclama el premio, se difunde el premio, espero que estéis de acuerdo en que ella lo reciba en este momento y entonces ahora, antes de hacer el elogio, antes de hacer un breve de su biografía, vamos a oír a Marta Robles, si os parece, que es una persona bellísima externamente y bellísima internamente, luego vamos a comentar. Queridos amigos del Centro Asturiano de Madrid, hubiera deseado enormemente poder estar con vosotros esta noche y recoger ese premio que me hace tantísima ilusión, que es el que lleva ni más ni menos que el nombre de mi queridísima y admiradísima Paloma Gómez Borrero. Por desgracia, compromisos profesionales previos a que me comunicarais que me ibais a dar este premio me mantienen lejos de vosotros hoy, pero estoy con el corazón para agradeceroslo y para deciros que Paloma no solo era una profesional a que yo admirara, era además una queridísima amiga, una persona brillante, con sentido del humor, extraordinaria, luminosa. Con ella compartí mesa en Televisión Española, en Amigas y Conocidas, pero muchas otras actividades profesionales y otras tantas personales. Poco antes de su enfermedad y muerte, que nos pilló por sorpresa a todos, incluso a ella, estuvo comiendo en casa y nos prometimos vernos mucho más. Bueno, las cosas son así. Ella ya no está presente porque siempre está en nuestro recuerdo y igual que yo estoy ahora mismo con vosotros de corazón. Un beso muy grande, gracias por este premio que es, insisto, todo un honor y un regalo en mi carrera profesional y en mi vida. Un aplauso. Bueno, se dice hoy en día algo es algo, ¿no? No es el sustitutivo porque la presencia personal hubiera sido maravillosa, que al final hubiera recibido el obsequio, como el año pasado lo recibió Francine Galvez, como os he dicho, pero ha sido materialmente imposible.
Sí que yo, con el permiso del presidente adjunto, pero eso ya lo pretenderé más adelante, a lo mejor, por decir en abril, podríamos intentar presentar el libro que está actualmente difundiendo con Planeta. Porque Marta Robles no solamente es una bellísima persona, no solamente es una gran periodista de carrera, sino también es escritora. Y ha escrito bastantes libros que podemos incluso a posteriori referenciar. Pero tampoco es el motivo de este acto hablar de los libros de Marta Robles, de la magnífica escritora que es. El motivo de este acto fundamental y central es el premio, y el motivo del premio es Paloma Gómez Borrero. Por eso enseguida os prometo que en poco tiempo voy a ceder la palabra nada más y nada menos que a Pilar Gómez Borrero, que según lo que he pretendido yo, y sé que lo va a hacer muy bien, lo va a hacer perfectamente, nos va a hablar directamente de anécdotas, de recuerdos, de lo que significaba en vida Paloma Gómez Borrero. ¿Quién mejor que Pilar, que es o fue en el tiempo vital de vida de Paloma Gómez Borrero, sobrina carnal de Paloma? Aquí está, entre otras personas eminentes, que lo conozco ya desde hace unos cuantos años, nada más y nada menos que un hermano de Paloma Gómez Borrero y padre de Pilar. Aquí está presente, que es un honor para mí. Tuve el honor en la primera presentación de conocer nada más y nada menos que a la madre de Pilar y esposa de este caballero que tenemos aquí presente, pero ya ha fallecido, según me comentaron en el último acto, y de verdad que lo sentí y os reitero mi sentido pésame. Bueno, os voy a decir, Marta Robles, para quien no lo sabe, es licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Inició su andadura periodística en la revista Tiempo y ha trabajado tanto en televisión como en radio y prensa. Robles es cofundadora de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión y ha recibido varios premios a la comunicación, como el TP de Oro. Yo me acuerdo del TP, que cuando era un niño, hace ya muchos años, para mi desgracia, lo compraba todas las semanas para ver lo que iban a poner en la televisión, que entonces era la Primera Cadena y el UHF. Todavía existe el TP en otro formato. Y recibió también la Antena de Oro en el 2000. Colabora en diversos medios como La Razón, La Gaceta de Salamanca y Espejo Público, entre otros. Comenzó a publicar libros en 1991 y desde entonces ha publicado ficción e incluso el formato de novela, recibiendo también varios premios en este sentido. Referenciar las novelas que he escrito, la última, que a mí me conste, es Lo que la primavera hace con los cerezos, Pasiones carnales que cambiaron la historia de España, La chica a la que no supiste amar, La mala suerte, A menos de 5 centímetros, Haz lo que temas, Usted primero, Luis y los espejos, Madrid me Marta, Diario de una cuarentona embarazada. Embarazada, es muy importante hoy en día cuando dice una cuarentona o no cuarentona embarazada, cuando hoy en día se difunde tanto, y no es ánimo de crítica ni de comentario, el llamado derecho al aborto. Yo defiendo, y creo que en gran parte con Marta Robles, el derecho a la vida, y creo que en gran parte también con Paloma Gómez Borrero, el derecho a la vida, que tanto defendía ese gran amigo de Paloma Gómez Borrero, que era nada más y nada menos que San Juan Pablo II. Comentaban al principio, antes de empezar el acto como tal, comentaban Pilar y el presidente adjunto, aquí mi gran amigo, que cuánto tiempo había vivido Paloma en Roma, en Italia. Y entonces decía Pilar, más de 40 o 50 años de su vida, aunque venía muy reiteradamente aquí a Madrid y se movía muchísimo porque tenía una vitalidad enorme. Y es verdad, porque creo que, según he leído en sus memorias, el primer papa que conoció, incluso ya como periodista, fue Pío XII. Luego tuvo la oportunidad de conocer a Juan XXIII, al Papa Juan XXIII. Conoció a Pablo VI, conoció en su breve pontificado a Juan Pablo I, y al que conoció perfectamente, siguió perfectamente, amó profundamente, fue San Juan Pablo II, como todos sabéis. Porque podéis decir, ¿a qué viene en este cartelón que ha puesto, que ha colocado a San Juan Pablo II en el centro? Pues por eso, porque el principal referente de la vida personal y de la vida profesional de Paloma Gómez Borrero
fue San Juan Pablo II, al que conoció mucho mejor que cualquiera de nosotros, por supuesto, y mucho mejor que cualquier persona que se precie y que se haga valer de que lo conoció. No quiero decir que lo intimara o lo conociera tanto como su secretario, el cardenal actual Dziwisz, me parece que es la palabra, el cardenal de Cracovia, pero sí que fue entre los periodistas acreditados en Roma, de diferentes ámbitos periodísticos, de radios, televisiones y de diferentes países, creo que la persona más importante de cara a la relación con San Juan Pablo II. A mí me emociona, porque soy mucho de libros de viejo, de buscar también antigüedades, y me emociona siempre cuando me encuentro, y este es el libro más reciente, cuando me encuentro un libro de Paloma Gómez Borrero. Este libro me lo he encontrado en una librería de viejo que se llama ahora, de libros antiguos, y se llama Huracán Wojtyla. Y habla del Papa Wojtyla alrededor del año 78, cuando inició su pontificado. No le da tiempo, lógicamente, por la edición el momento de edición del libro, de hablar de todos los viajes que realizó, viajes apostólicos que realizó el Papa, de todas las encíclicas, de todos los encuentros, de lo receptivo que también era ese gran Papa, San Juan Pablo II, como receptiva era también Paloma Gómez Borrero y amiga de todos, y principalmente de los españoles que peregrinaban a Roma. Yo tengo el honor, y hoy en este momento no le he traído, de tener una fotografía con San Juan Pablo II y de haberlo seguido en más de un viaje, entre otros el emblemático viaje a Cuba. Pero ni me atrevo a compararme con Paloma o con incluso muchos de sus familiares, porque nos lo puede decir Pilar, que tuvieron la oportunidad, a lo mejor por el medio, por la gran embajadora que era Paloma, de acercarse a este gran Papa, ¿no? Y sin ánimo de romper con el guión, pues voy a entrar otra vez brevemente en cuanto a Marta Robles. Marta Robles es una persona que la he seguido en varias declaraciones recientes. Por ejemplo, aquí tengo en el norte de Castilla, que es el diario más emblemático de Castilla y León, tengo una entrevista que la hacen recientemente alrededor de su último libro, y también, no la he traído, pero la he leído con unas fotos maravillosas, la entrevista que la hace Rosa Villacastín, me parece que se llama, en una revista de estas de llamadas del corazón, y precisamente es curioso porque la hace la entrevista en un hotel que me parece que ahora se llama el Miguel Ángel, en Madrid, y se llamaba el Hilton. Y es en la suite donde vivió durante un tiempo nada más y nada menos que Ava Gardner. Esto lo dicen en la entrevista, ¿no? Entonces, aquí en diferentes entrevistas hace una serie de declaraciones que incluso se podrían llamar hasta políticas, porque en el titular de la entrevista del norte de Castilla dice: creo que ha habido mucha soberbia por parte de Irene Montero y del gobierno. Habla alrededor de la ley Sol-Sí, etcétera, ¿no? Es el planteamiento que ella hace, que pueden decir ustedes, es un planteamiento político. Bueno, es una opinión que ella tiene. Y lo que sí que les puedo decir y hacerme valer de Marta Robles es que de soberbia no tiene nada, que es una persona encantadora, exquisita, bellísima de presencia, aunque ya va siendo madura. Y hasta tal punto que les voy a comentar también, y no lo identifiquen tampoco como una opinión política, que no lo es, yo hoy en día hay veces que no me atrevo a soltar lo que se llamaba un piropo a una mujer, pero un piropo positivo, un piropo elegante. Y entonces resulta que se van a reír a lo mejor, cuando nos hizo la foto Jaime Pellafiel, pues le di esta máquina de fotos, que es una birria de máquina de fotos, pero bueno, yo soy un hombre en muchas cosas a la antigua. Y la primera foto no la supo hacer. Y entonces la dije yo a Marta Robles, digo, que nos haga una segunda foto a ver si sale. Y la dije así, digo, pero con una persona como usted sale hasta con una máquina rota en una fotografía. Y le gustó el piropo, y me dijo muchas gracias y demás. A lo mejor con otra mujer, perdonen que me aventure en este sentido, pues me manda a la M, por decir la palabra. Entonces, lo único que he pretendido con este inciso, con esta anécdota, es comentar muy brevemente lo que puede ser la sensibilidad, el carácter de Marta Robles. Ayer fue el 14 de febrero, que era el día de San Valentín, como ustedes saben. Ella se declara siempre en las entrevistas como una mujer enamorada de su esposo Luis, tiene 3 hijos, y es una mujer que sabe compaginar perfectamente, entiendo yo, lo que es la vida familiar, una vida
que incluso para mí es envidiable, tal como la presenta ella, y también una vida de trabajo, una vida profesional continuada, porque si ustedes ven la agenda de Marta Robles de aquí al mes de abril, pues es actos en Santander, actos en Valencia, actos en Palencia con P, que también está invitada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que podrían ustedes manifestar, si les parece, su aquiescencia de que hayamos concedido este premio de la Paloma, abuelo de Paloma, de su gran amiga y de su gran amiga y conocida, que fue nada más y nada menos que Paloma Gómez Borrero. Y ahora ya súper prometido que ya no hablo nada más y les doy paso a la intervención, que me parece que va a ser maravillosa, de Pilar Gómez Borrero. Incluso después, a iniciativa de la misma Pilar, podemos tener un coloquio, incluso yo hacerle algunas preguntas. Podríamos haber hecho el formato periodístico de un coloquio con ella, pero me interesa mucho que con total libertad, mi querida Pilar, nos des tu testimonio de tu recuerdo, de tu... No quiero que te emociones, y si te emocionas te daremos un gran aplauso porque sé que la querías mucho, de tu recuerdo y familiaridad con esa gran profesional y esa gran persona que fue Paloma Gómez Borrero. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco, y lo primero que tengo que decir es eso, que gracias, porque para mí es un regalo que permitas que estemos una horita recordando a mi tía. Por supuesto. Entonces, es el motivo de la... Claro que sí, porque el día 24 de marzo va a hacer 6 años que ya no está con nosotros. Ya que me cuesta, pero la echamos todos muchísimo menos. Yo os quería proponer ahora mismo, para empezar este homenaje, que por supuesto yo voy a contaros lo que queráis y prefiero que seamos vosotros los que a lo mejor queráis preguntarme alguna cosa. Pero sí que os pediría que ahora mismo pensarais, cuando pensáis en mi tía Paloma, que qué recuerdos viene de ella, qué es lo que, pues eso, qué momento destacaríais de toda su vida. Porque creo que no hay nada mejor para homenajearla que recordarla, como ella nos pedía, ¿no? No me olvidéis, no me olvidéis. Nos pedía, no me olvidéis. Entonces, que ahora mismo le dediquemos un minuto a pensar qué es lo que os viene qué recuerdo podéis destacar más de ella, ¿vale? Entonces sería pues, un regalo para mí el que estéis también pensando en ello. Yo os propongo, he recopilado una serie de fotos que creo que nos acompañan en lo que ha sido su trayectoria, y luego también creo que lo mejor que podemos hacer para recordarla es escucharla, porque realmente nadie como ella contaba las cosas y nos acercaba tanto al mundo del Vaticano como a cosas muchísimo más cercanas y a otros acontecimientos. Entonces yo os propongo que la escuchemos a ella, cómo contaba alguna anécdota en particular, y que creo que, bueno, que es la mejor manera, ¿no?, de recuperarla y tenerla aquí un poco con nosotros. Si os parece, a ver, he recopilado 4, pero vamos a empezar por las imágenes, porque a lo mejor algunos pues no las habéis visto, pero bueno, esta es mi abuela Paloma y mi abuelo José. Como veis, ya Paloma siempre exacto, le gustaba cantar y hacerse oír, ¿no? Ahí, lo había puesto en orden. Bueno, hemos pasado a la boda, en esta boda con mi super tío Alberto. Y bueno, ahí está mi padre, porque su padre falleció antes de poder acudir a la boda, y fue su hermano José Carlos el que le acompañó como padrino en ese momento. Este es un momento es el momento più bello. Piloto, ¿no? Sí, era piloto, sí, piloto de aviación. Este es un fotograma de una película que se llama Il momento più bello, donde mi tía Paloma actúa hace un pequeño papel, que además siempre me gusta esta anécdota porque dice solamente una frase, que estaba además muy orgullosa porque decían que no la habían ni siquiera doblado, que no había habido necesidad de que la doblase, ¿no? Y entonces ella decía: Giulia, sbrigati, arriviamo tardi. Es decir, Julia, date prisa que llegamos tarde. Creo que tiene un punto de humor, porque otra cosa no, pero
mi tía llegar pronto a los sitios y ahora y tal, tampoco. Entonces ella decir rápido que llegamos tarde y tal, cuando precisamente pues eso fue su pinito en el mundo cinematográfico. Esta pues es una imagen, pues yo creo que era de las que tenía en su salón siempre cerca y visible, y creo que además es un momento del que luego he traído una anécdota que creo que recoge muy bien lo que ha representado Paloma Gómez Borrero para lo que es la información del Vaticano y pero sobre todo para España, ¿no? Luego si queréis os la pongo. Esta también es otra imagen, yo creo que lo dice todo, pues eso, de la cercanía y sobre todo pues eso, el respeto y el cariño que tenían hacia un gran papa y un gran santo. Y esta imagen, que la tenía en su mesilla de noche, incluso en el hospital, era una foto que le ha acompañado desde que la recibió, que son sus dos santos favoritos, San Juan Pablo II y la Madre Teresa, y por detrás está además dedicada a Paloma, a Super Paloma, como la llamaba también su hijo Carlos. Sabéis que tenía 3 hijos, Ranieri, Carlo y Giorgio, y los 3 nacieron en Italia y actualmente también viven en Italia. Esta es la foto que a mí me encanta porque era difícil pillarles a todos a la vez en una foto, y esta fue con motivo de los 50 años, las bodas de oro que tuvieron la suerte de celebrar en Roma, y ahí están los 3 hijos con sus 3 mujeres. Esta foto, mira, aquí está Marta Robles también. Está Marta Robles. Sí, este es el día 8 de marzo del 2017. Y Francine me parece también. Sí, aquí está Francine y aquí está Marta Robles. Este es el programa Amigas y Conocidas, el 8 de marzo, la celebración del Día de la Mujer, donde, pues eso, a modo de baile y de canción, como veis, lo más animada, fue su última intervención en este programa. Y fue, os digo, el 8 de marzo, el 11 ingresó el 10 realmente ingresó en el hospital, y el 24 pues se marchó. Pero bueno, creo que esto transmite también la alegría y el estar hasta el último momento al pie de cañón. Justo unos meses antes, en noviembre, había recibido el premio a toda una trayectoria profesional, el premio Iris de la Academia de Televisión, que tuvo además la suerte de entregárselo su gran amiga Mari Carmen Izquierdo, que veis aquí de azul, y que, bueno, posteriormente también nos ha dejado. Yo creo que tenía una más, que es esta, que a mí es de las fotos que más me gustan, que es esta. Esta es una foto de los 3 hermanos. Mi tía era la mayor, mi tío Jaime, que tuvimos también la mala suerte de perderle muy jovencito, y este pequeñajo es mi padre, soy el pequeño José Carlos, que está hoy aquí con nosotros, y bueno, es una imagen pues, de los 3 hermanitos. Así que, bueno, estas son las fotos de apoyo a lo que, bueno, a esta álbum de fotos familiar, que creía que recordarla y verla en estas escenas pues nos podía ayudar. Y a mí, insisto, lo que me gustaría es, aparte de verla como la hemos visto, escucharla. Entonces, ya veis que soy muy ñoña y que me cuesta, cada vez que hablo de mi tía, me cuesta, pues como todos, la echamos mucho de menos, pero es verdad que ella lo único lo que principalmente transmitía era alegría y cómo contaba las cosas. Y creo que nada mejor que escucharla, porque cosas como que es que ella decía, no me olvidéis y además voy a seguir con vosotros. Y entonces sabéis que era muy esotérica en ese sentido, y decía que incluso había visto un fantasma. Entonces, para quien no la haya escuchado, yo la he visto y la he escuchado 200 veces, pero es que siempre que la escucho me gusta ver cómo lo cuenta, ¿no? Entonces, os voy a poner esta primera de... Es que yo creo en los fantasmas. Yo creo haber visto un fantasma, además. Es verdad que no vino y se presentó, soy el fantasma de la Embajada de Santa Sede, no me dijo eso. Pero yo iba a la cena del ministro consejero en la Plaza España, donde está la embajada. Está dicho por todos los embajadores que sienten la presencia de Fray Piccolo, un fraile que
le mataron allí en la embajada y que su espíritu deambula por la embajada, abre y cierra puertas, en fin, pasan cosas. Pero yo iba a esa cena y no sabía, cuando entro en la sala, con 5 puertas, cuál será la casa del ministro consejero. Cuando miré vi a un fraile en un rincón, que no le vi nunca la cara, estaba como rezando. Y le digo, ¡uy, qué suerte que esté usted ahí! ¿Sabe dónde vive el ministro consejero? Y me enseñaron una de las 5 puertas. Yo llamé, me volví a él cuando el camarero me abrió la puerta. ¿Viene usted también a cenar? No me contestó. Le di las gracias, dije, se ve que tiene botón de silencio. No me extrañó. Entro y digo, menos mal que tenéis ese fraile ahí todavía, que si no, no sé en qué puerta llamar. Dice, si no hay nadie. Y vamos a preguntarle al camarero. Le preguntan al camarero y dice que no hay nadie. Y oiga usted, ¿no me ha visto que yo le decía que se venía a cenar también? Ah, eso sí, y que le di las gracias mirando a ese rincón. Sí, señora. Digo, ¿y entonces a quién? Y dice, no sé, porque ahí no había nadie, ¿eh? Y entonces salimos todos corriendo y diciendo, Fray Piccolo. Y ya no había nadie. No he vuelto a ver, pero yo estoy convencida que era Fray Piccolo. Estas son unas anécdotas, bueno, que ya contaba y que, bueno, escucharla otra vez pues siempre anima. Ahora sí que os quiero contar una anécdota que sabe muy poquita gente, porque además tuve la suerte de saberla porque a raíz de que yo recopilé todas sus historias, todas sus anécdotas, ya en el mismo hospital, ¿no? Dice, tía, ya sabéis que no podía estar muy quieta y metida en un hospital no era su mejor sitio. Entonces digo, venga, vamos a ir recopilando todas esas anécdotas con personajes que has vivido súper espectacular, ¿no? Y entonces empezamos a ir a grabarlas, que luego no dio tiempo a que ella me contara todas porque nos dejó en 15 días, pero gracias a ese libro, posteriormente contactó conmigo una persona para contarme algo que dije, uy, que viene un poco a cuento de esto que estoy contando, porque realmente fue una señora que se llama Encarni, que pues como muchas otras personas conseguía el contacto de mi tía para pedirle que si por favor podía hacer algo para conseguir, porque querían ir, la familia quería ir a una audiencia del Santo Padre en Roma, y entonces que era una familia muy numerosa y que querían entradas y que no las conseguían y que qué podía hacer ella y tal. Bueno, pues nada, el caso es que Encarni me llamó después para contarme que bueno, pues al final no había conseguido hablar con mi tía, no, o sea, sabía que se lo había contado, pero que no había, bueno, pues no, pero que bueno, que fueron a Roma y cuando llegaron a la audiencia que tenían, bueno, consiguieron unas entradas, el caso que la vinieron a buscar, le dijeron, ¿quién es la señora importante de este grupo y tal? Dijeron, vengan por aquí. Y consiguieron entrar y saludar al Santo Padre, la mejor fila dentro de todo. Entonces, claro, Encarni no entendía nada, ¿no? Decía, no sé, qué habrá pasado aquí y tal, pero fue un viaje maravilloso, fue todo espectacular, bueno, y ahí quedó la cosa. El caso es que cuando vuelve Encarni a Madrid, de repente se encuentra con la noticia de que Paloma Gómez Borrero había fallecido. Entonces se quedó muy impresionada y dice, uff, se ha muerto y tal, pero bueno, y qué mala suerte que no pude al final ver bien con ella que el tema de lo de las entradas. Y me llamaba realmente porque no se había dado cuenta que tenía un mensaje de una llamada perdida con un mensaje que ella todavía no había escuchado en su móvil. Y era mi tía. Era mi tía que le mandó un mensaje estando en el hospital, donde le decía, Encarni, llámame porque he podido hablar con la persona del Vaticano, no te preocupes que está todo solucionado para la audiencia de tu familia. Entonces, claro, Encarni dice, no he podido darle las gracias a Paloma Gómez Borrero y nunca pensé que iba a poder ayudarme y mucho menos que lo iba a hacer desde una cama del hospital para que nosotros pudiéramos ir. Entonces, me pareció pues que transmitía la esencia pura de mi tía, es decir, no conocía a Encarni de nada, pero hizo lo posible y lo imposible, y lo mejor de todo es que, como siempre hacía ella, lo conseguía y pudo hacerlo así. Entonces,
ya sabéis que las audiencias con el Papa y las solicitudes para poder ir allí era, por decirlo así, parte de su especialidad. Y una de ellas, que os la traigo también aquí porque creo que también es escucharla a ella y ver cómo lo cuenta, creo que es un regalo. Algunos la habréis escuchado, los que no. No sé cómo consiguieron en primera fila traer al Papa. Y Jesulín me llamó diciéndome, ay, fíjate que voy a ver al Santo Padre, le voy a llevar un traje de torero. Digo, no te lo traigas, pues no se va a poner. Pues una capa, digo, no, trae una virgen. Y vino con una copia de la Inmaculada que tiene en la capilla de Ambiciones, preciosa, realmente una talla muy bonita. Y fuimos a cenar. Y después de la cena, así, hablando entre todos, dice, ¿qué le digo yo al Santo Padre mañana? Que no sé qué decirle. Digo, pues dile que eres torero y que te juegas la vida en la plaza. No se me ocurrió otra cosa. Bueno, al día siguiente con la Virgen vamos ya a ver al Papa, llega Jesulín, le da a la Virgen, el Papa la bendice, agradece y le dice, Santidad, soy torero y me juego la vida en la plaza. El Papa le mira y dice, bene. Luego llega la madre, Santidad, soy la madre del torero que se juega la vida en la plaza. Y el Papa ya se queda mirándola. Y luego viene Carmen, la hermana, Santidad, soy la hermana del torero que se juega la vida en la plaza. Y ya el Papa no puede más y dice, ¿ya qué juegan ustedes? Es que bueno, era así. Tengo un vídeo más que es que me resisto siempre a no ponerlo y además es terrible porque por mucho que lo vea no consigo no llorar con él, pero es lo que os comentaba antes, que resumía mucho como la esencia profesional y sobre todo personal de mi tía. Pero sí me gustaría eso, que me preguntarais o que habláramos o no sé, que comentáramos alguna cosa que a lo mejor tuvierais, ya que de verdad que no sabéis lo que os puedo agradecer que estéis aquí. O sea, que para mí el que estéis aquí compartiendo esta hora para recordar a mi tía, escucharla, y creo que es lo mejor que podemos hacer, lo más bonito. O sea, cuando nos han dejado tanto y cuando nos han dado tantos recuerdos tan buenos, el dedicarle un tiempo me parece que es lo mejor, y para mí de verdad no sabéis lo que supone que estéis aquí hoy presentes. Entonces, escucharos, de verdad que me encantaría, y cualquier cosa que queráis preguntar o decir o comentar. Yo recuerdo de oírla en la COPE, no sé si era con Encarna Sánchez. ¿Puede ser? Pero yo, la voz de ella a mí me suena por de la COPE. Qué raro que no haya nadie también de... Porque... En la COPE estuvo unos 30 años, y de hecho, mire, está aquí precisamente, nos acompaña Elsa González, que acaba de escribir un libro sobre las estrellas de la COPE, que es maravilloso y que recoge toda la historia de la cadena COPE, y de verdad que os invito a leerlo, porque ahí yo me lo he leído y desde luego además le hace unas menciones a Paloma Gómez Borrero que realmente son deliciosas. O sea que sí, en la COPE ha estado casi 30 años, desde el 82 deja la corresponsalía con la televisión y pasa a la COPE. Pero cuando estaba en Roma y venía, yo no sé si era Encarna Sánchez la que siempre estaban charlando las dos. Bueno, últimamente además con el programa de Cristina López Linstin, de fin de semana, de la tertulia de chicas, con que también estaba Carmen Lomana, Elsa González, o sea, María Carmen, ¿no? Los fines de semana tenía ahí. Pero bueno, luego es verdad que cuando convivías con ella, su vida era una auténtica locura, y estaba constantemente recibiendo llamadas para hazme esta pieza o me habla sobre esto, y a cualquier hora del día podía estar precisamente en un programa o en otro haciendo una píldora informativa, cuando no estamos hablando evidentemente de lo que es un viaje del Papa, que los viajes del Papa realmente eran una paliza en cuanto a organización y agenda, porque lo que es el día del Papa cuando va de viaje está todo milimetrado y no tiene un segundo, pero claro, el periodista tiene que estar antes de que llegue el Papa para poder informar, y luego es el último que se va.
¿no? El que hasta cuando ya el Papa se ha retirado, él tiene que continuar con la labor informativa y preparando todo, o sea que... Además se reía mucho, siempre tenía la cara, vamos, no la conozco la cara, no, sino que charlando con las demás locutoras, siempre se terminaban riendo. Es que era, yo creo que, aparte, bueno, quitando la parte profesional, que yo creo que ha sido siempre intachable, y como persona se desvivía por hacer un favor a cualquiera, lo que sí que transmitía siempre es una pasión por la vida y una alegría que era realmente contagiosa y sobre todo muy de agradecer. O sea, que realmente, no sé, es que era así, es que era así. A veces que me preguntaban, ¿pero cómo es tu día cuando no está en la televisión o en la radio? Digo, pues es que es así, es exactamente igual, porque lo que transmitía es que realmente es como era. O sea, alegre, siempre, pues eso, de aquí para allá. Hay veces que dices tú, qué barbaridad, qué memoria tenía solamente para acordarse lo que iba a hacer ese día, con quién había quedado a cada momento y dónde sabíamos que iba a llegar un pelín más tarde de lo que correspondía, pero porque siempre estaba en una actividad frenética. Te quería preguntar, la capacidad de relaciones públicas que tenía, yo lo pude observar en varios momentos que incluso he comentado en otros actos o te he comentado personalmente, pero era verdaderamente amplísima y maravillosa y digna de especial ejemplo. Pero lo que te querría preguntar es, ella lógicamente pues tendría su ideología, me figuro que sí que era católica y demás, pero que era abierta a todo el mundo, ¿no? Que lo mismo mantenía una tertulia con una persona de una ideología muy diferente o con un planteamiento de vida muy diferente, y era con todo el mundo la capacidad de relaciones públicas, de relacionarse, Es que yo creo que más que ideología lo que tenía era un respeto impresionante por todo el mundo y por la persona como persona. Entonces, ante eso, es que no daba igual que fuesen de un lado que del otro, de una manera o de otra. O sea, ella respetaba absolutamente y se hacía además respetar y querer por todos. Como anécdota os diré que claro, mi tía fallece y su familia italiana, pues vinieron evidentemente su marido y sus hijos, pero realmente el tanatorio era muy curioso y muy revelador, porque, claro, la gente, fueron unas muestras de cariño impresionantes, la cantidad de gente que pasó por el tanatorio fue espectacular, como no podía ser de otra manera, o sea, que se lo mereciera, me refiero a eso, pero era muy curioso porque, claro, la gente iba, pero no sabía. O sea, iba, pero no sabía, o sea, no iban a ver a nadie en particular, porque evidentemente a su marido pues pocos le conocían, a sus hijos nadie le conocía, o sea, no tenía nada, y a nosotros pues tampoco nos conocían, o sea, a su hermano y a sus sobrinos, que éramos nosotros, pues entonces, tal. Pero entonces estaban sus hijos y nos miraban y no entendían nada, porque claro, les saludaba mucha gente y les decían tal, y ellos veían, pues igual venía pues un ministro, que venía un telegrama de Casa Real, que venían personajes como, bueno, además me decían, venía por ejemplo Bigote Arroce, decía, ¿y quién es? Y yo, a ver ahora, tal, o venía Rapel, o venía, entonces venía un grupo de monjitas, ¿me explico? O sea, que era tan ecléctico y tan diferentes las personas que pasaban por ahí que estaban también un poco impresionados, ¿no? Pero es que era eso, o sea, que no era de un lado ni de otro, sino era de todos, era de las personas, podríamos decirlo, en general. Entonces yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos ha dejado y que además creo que es justo y recordar, o sea, el no meter nunca cizañas, sino todo lo contrario, y siempre además manteniendo ella su propio y defendiendo ella sus propias valores. O sea, que no es que ella dijese, ah, qué bien, tú piensas así, yo voy a pensar igual que tú para que no haya roces. No, ella defendía lo suyo, pero respetaba absolutamente. Con educación. Claro, y es un ejemplo, yo creo que yo siempre, voy a copiar. Perdón, siempre he comentado la anécdota
y muy cercana al momento de su muerte, porque la última vez que estuve con ella, que tú sabes que tengo fotografías muy características, fue en la sede de la Sociedad General de Autores, en la presentación del libro de memorias de Concha Márquez Piquer, que parece ser tenía bastante amistad, que incluso que su hija Conchitín había estado en Roma, en casa de Paloma, ¿no? Y hubo bastantes momentos violentos, ¿no?, en ese acto, porque resulta que tenía que no me acuerdo qué persona, tenía que llegar una persona y no llegaba, y no empezaba el acto, y entonces ella dice, no os preocupéis, dice, mi abuelo vivía por aquí, por el centro de Madrid, dice, y siempre se perdía para llegar a casa, o sea, para intentar limar la situación. Y me acuerdo que el actual viudo de Concha Márquez Piquer, que se llama Ramiro Oliveros, pues estuvo bastante borde en algún momento. Y ella cómo supo, cómo sabía ser diplomática, cómo sabía limar la situación con una anécdota, con un comentario y que no llegara más esa situación. Y ahí me demostró el talante que tenía tan maravilloso en todos los sentidos. Y luego al final del acto, pues con Conchitín se marchó a cenar, porque tampoco Ramiro quería cenar a posteriori, y se marcharon ya para casa, ¿no? Aparte que Concha Márquez Piquer estaba muy delicada, no a nivel de la cabeza, que podemos decir vulgarmente, sino a nivel de movilidad en ese momento. Y poco después, me acuerdo, como 15 días después, no me acuerdo exactamente las fechas, pues yo tuve que hacer un viaje, tenía entonces una novia de aquí de Madrid, y me llama, dice, oye, pero no sabes que se ha muerto Paloma, porque estaba maravillosa en ese acto, y parece ser que ya murió a una edad avanzada, pero que yo no le echaba esa edad, porque en la visión física de ella y en el talante, como te vengo a decir. O sea, que era una mujer diplomática maravillosa, y como yo he tenido oportunidad de coincidir con ella en la Embajada de España ante la Santa Sede, y lo mismo conocía a doña Manuela Dampier, que iba mucho a los actos, siempre le invitaba al embajador Carlos Justo Avellá. Lo mismo saludaba a doña Manuela Dampier, que me saludaba a mí, o saludaba a peregrinos que llegaban con motivo de una época de muchas peregrinaciones, porque hubo muchas beatificaciones y santificaciones por parte de Juan Pablo II, porque se le puede llamar el Grande, porque es que abarcaba todo, ¿no? Vosotros sabéis que hace poco ha muerto Ratzinger, y Ratzinger, que era un hombre, podría tener virtudes y no virtudes, pero era un hombre muy sencillo, y siempre decía que él no se podía comparar a la grandeza de San Pablo II, tan querido por tu tía, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que mi tía lo que ha hecho siempre es predicar con el ejemplo. O sea, que cuando se hablaba de trabajo, poco les podían igualar en capacidad de trabajo pues eso, y además en no escurrir, como decime, en mi familia se dice mucho lo de escurrir el bulto, que no sé dónde viene, pero se dice mucho. Ella, al revés, o sea, siempre trabajo infinito, respeto infinito. ¿Cómo podía abarcar tanto, no? Pues es verdad que parecía que en ella los días no tenían 24 horas, sino 48, por todo lo que le cundían, porque es que además no te decía que no. Luego es muy difícil que alguien le dijera a ella que no cuando pedía una cosa, porque luego ella también pedía, pero cuando alguien le pedía algo a Paloma, muy mal se tenía que dar la cosa para que no pudiese. Entonces, lo que dices tú, por ejemplo, el libro, yo lo llamé, si vas a Roma, llama a Paloma, porque ahora tenemos todos pues internet y esas cosas, pero imaginaros cuando alguien quería ir a Roma y no sabía ni dónde alojarse, ni cómo llegar, llama a Paloma, y al final se convertía en, pues eso, la casa, no sé, de Tócame Roque, porque todo el mundo que, o sea, vente a casa, la palabra, esas frases, vente a casa. Conocía muy bien Roma, ¿no? Y tenía más un libro como guía de Roma. Me parece que tiene un libro de los lugares que, digamos, misteriosos de Roma. Hay uno que se llama Caminando por Roma, que es eso, te acerca mucho Roma y sus calles, y siempre desde el punto de vista curioso y cultural. Hay otro que se llama Los Fantasmas de Roma. Exacto. ¿Vale? Sí, o sea, libros tiene 18. Luego tiene muchos relacionados con la gastronomía y muchas recetas y tal, que os puedo asegurar que todas las recetas son buenísimas, buenísimas. Lo que no os puedo asegurar es que las haya hecho ella, ni que le salieran exactamente igual, porque eso, estabas ahí con los fogones y además hablando y además tal, era más complicado. Eso sí, la mesa de su casa estaba siempre abierta para todos, y siempre, además, con alguien que no era de la familia, que, pues eso, que vente a casa. Esa era una frase que no siempre estaba en su y eso hace, lo que digo, que daba igual
que fueses de un lado o de otro, que acogía a todo el mundo. Y entonces ese respeto también se lo ganó, pues como era, que no era... ¿Qué era más, italiana que española o era del mundo? ¿Qué era? Sí, yo creo que, a ver, Ya sabemos que era de San Juan Pablo II. tenía el corazón partido, como decía Alejandro Sanz, o sea, realmente ella es española y España es, para ella, España era su país de origen y bueno, y donde, pues, su esencia también es esta, pero sobre todo Italia también era parte de su corazón, su marido, sus 3 hijos y tantos años viviendo allí y su parte profesional allí. Eso también pesaba mucho. Yo no me atrevería a decir ni una cosa ni la otra. Y además, con ese espíritu que tenía y dando la vuelta al mundo 10, 12 veces, que decir, ¿de dónde eres? Pues no sé. Hizo todos los viajes de Juan Pablo II los acompañó, ¿no? Juraría que fueron 112. Hizo todos, creo que hubo uno, que fue a Londres, donde ella no pudo acudir por un tema que estaba hospitalizada, que tuvo un tema de diverticulitis se llama. Pero vamos, sí, la cantidad de miles de kilómetros que recorrió en el avión del Papa, pues fue pues la única, además en aquella época, al principio de todo, que no había mujeres, o sea que realmente, ya sabéis que cuando fue a África y bajó del avión con siempre su Olivetti del año, bueno, ya no digo del siglo pasado, sino yo creo que del anterior, y ahí cargaba con él y de repente unos nativos que se acercaron y le dieron un ramo de flores. Entonces, claro, no entendía nada, que bajaban todo el séquito del Papa y ya con un ramo de flores, no había por qué dar el ramo de flores. Luego le tradujeron que claro, ella era la mujer del gran hombre blanco, entonces como no concebían que viniera un alto cargo de visita sin la mujer y solamente estaba ella como mujer, dijeron, pues facilísimo, pues esta, y ahí le cantaron el ramo de flores. Entonces ha vivido cosas que hoy en día, claro, nos parece, cuando hablabas antes de las 2 cadenas de televisión, pues eso, que eran cosas muy diferentes, ¿no? Como anterior a ahora, pero bueno, los viajes del Papa. Bueno, que yo me enrollo, no sé, si queréis que os cuente algo, que alguna anécdota queréis recordar o compartir algún momento, pues yo porque esos encuentros también para vosotros, para que de alguna forma os recreéis en esa gran personalidad que fue. Yo en el libro que llamé esto de Si vas a Roma llama Paloma, el inicio, lo que hice fue, cuando murió la tía, abrieron desde la COPE los micrófonos para que la gente que la escuchaba a diario o a través de la radio dejara mensajes. Y fueron tan bonitos y además que hice solamente, en el principio del libro va recogiendo, yo no he aportado ni una coma, solamente recogiendo las frases de las personas que la escuchaban y empezaba así diciendo, yo no conocía a Paloma, pero era como de la familia, porque siempre nos ha acompañado, pues eso, en las comidas, en los viajes del Papa y tal, y era una voz que siempre tendremos en presente, muy característica. Y es que no me puede gustar más esa parte de decir que de quién era Paloma, Paloma era de todos, ¿no? Y solamente que se la recuerde así, pues no sé, pues digo, que esos mensajes creo que tenían tanto valor y no sé, para mí fue realmente un regalo enorme. ¿Alguna cosa más? Seguro que más de uno la conocisteis. Yo la voz sí, pero... Aparte, presencialmente, en persona coincidisteis alguno con ella en algún momento. En algún viaje, a Roma. Pasamos un verano con ella. En Senigallia. Sí. En Senigallia. Y luego fuimos con ella también, bueno, con ellos, porque también estaba Alberto y Paloma Madre. Sí. En la casa que tenía Alberto, bueno, la familia de Alberto en el Áquila. En el Áquila. ¿Sabes que le pilló ahí al tío, le pilló ahí el terremoto? Sí. ¿Ya lo han reconstruido? ¿Ha podido? Se ha reconstruido entero. Yo estuve en Navidad del año pasado, que es ya cuando más o menos oficialmente se ha reconstruido, se ha levantado otra vez. Es realmente desolador como el terremoto destrozó todo el centro de la ciudad del Áquila. Y estaba todo muy apiñado, muy... Sí, y realmente hizo estragos el terremoto, y el edificio justo de la casa de Alberto y de Paloma se ha vuelto a poner en pie. Y en Senigallia es donde, pues eso, yo he pasado desde pequeñita, me iba con la abuela
con la abuela Paloma, es que yo he tenido tanta suerte, de verdad. Y íbamos allí todos los veranos y bueno, pues eso. Es que el año que estuvimos nosotros, siempre Paloma madre decía, tiene que venir Pilar, porque éramos más o menos de la edad, tiene que venir Pilar, pero es que Pilar está no sé dónde, pues nada. Pues. Ya, mi madre, mi querida madre siempre me decía que yo era igual de lianta que mi tía. Y dice, ¿por qué no? Bueno, pues eso. Pues no sé dónde daría yo justo ese mes que no coincidimos y que me da rabia no haber coincidido, pero sí, para mí Senigallia tiene también una fuerza enorme, ¿no? Porque, pues eso, en esa terracita de trasera que teníamos, como ves, lo visualizas, porque la capacidad que tenía mi tía para, pues eso, aprovechar y recargar la pila en nanosegundos, en los aviones, en donde fuera, últimamente se organizaba un tema musical, ¿no? De conciertos, tal cual. Y me acuerdo que volvíamos un día de la playa, en ese caso venían mis hijos también, y llegamos y estaba tronando la música, ¡buah, buah, buah! Y abrimos y estaba en el jardincito la tía Paloma, pero dormida plácidamente. Y decían, no puede ser. Entonces entramos y decían, calla, que está la tía dormida. Digo, pero no oyes la música que está tal, que la tía es capaz de dormirse y recargar pilas en cualquier sitio y de cualquier manera. O sea que, pero sí, Senigallia, ahí iba, cogía su bici también, porque, pues eso, no... Era joven, de espíritu siempre lo ha sido, pero incluso físicamente, cuando habéis hablado de ella, murió con 82 años, y doy fe, que he vivido mucho con ella y he convivido mucho con ella, que no es que se haya hecho nada de cirugías estéticas, de nada, doy fe, pero ni siquiera cremas revitantes, nada. O sea, tenía una piel y una suerte, yo creo que era esa energía y esa pasión que tenía que hacía que luciera así de joven. No, es verdad que, pero por favor no. No, lo que iba a decir es que lo que le pasaba a Paloma es que tenía cuerpo de pobre, en el sentido de, en ese verano, pues había una, ¿te acuerdas? Había una recepción del nuncio, cardenales, gente, y nosotros íbamos de playa, ¿cómo vamos a ir? Y entonces coge Paloma y dice, no pasa nada. Entonces, tal como íbamos en el coche con su camiseta y su falda, pues me pongo un chal y vamos, y se ponía, y oye, pues no desentonaba. Nada le iba a impedir eso, hacer o llegar tal. Estaba en su salsa. Sí, ya cuando decís de juerga y tal, a ver, yo tengo mucho carácter, pero os confieso que no me puedo ni equiparar a mi tía. Y os cuento una anécdota porque realmente a mí reconozco que me dije, no puede ser. Yo estaba embarazada de mi tercer hijo, ya, pues, así, más o menos, o sea, 7 meses y medio, por lo menos. Y yo pues me apuntaba a muchos de su vida cultural, llamémoslo así, y divertida nocturna, ¿vale? Que todos los días había algo, o sea, yo digo, bueno, pues ¿dónde vamos? Tenemos pues un estreno, un musical, un teatro, lo que sea, fenomenal. Y ese día, pues bueno, fuimos a un musical, estupendamente, tomamos algo, muy bien, tal, y pues eso, y me dejó luego en casa, a mí y a mi barriga. Y yo, pues fenomenal, pues qué bien lo he pasado, pues adiós tía, pues adiós, muy bien. Y al día siguiente, comiendo en casa de mis padres, que estaba mi hermano pequeño también en la comida, pues típico que hablas, uy, ayer estuve en el musical, tal, cómo me gustó, y lo pasamos fenomenal, estuve con la tía, y no sé qué, tal cual, fenomenal. Y va mi hermano y dice, pues yo también estuve anoche con la tía. Y yo, no, anoche yo estuve con la tía, te estarás confundiendo, tú será otro día o el otro me dice, no, entonces ya dije, no me lo puedo creer, o sea, no me puedo estar creyendo que me haya aparcado en casa y haya dicho, bueno, reina, ala, tú ya te puedes ir a la cama, que ya con esa tripa ya es hora, pero ella continuó, y mi hermano en ese momento era Relaciones Públicas de un bar de copas, y ahí que se fue, yo le dije, ¿a qué hora fue la tía? Y dice, pues no sé, serían las 2, una cosa, y digo, lo sabía, ¿sabes? Se ha ido, sobre todo, sin decirme nada. Ese día precisamente se fue al bar este de copas, y claro, el portero a las 2 de la mañana a ver a una señora de más de 70 que va a entrar en un bar de copas, pues lo primero que pensó es, se ha confundido, ¿no? Entonces la paró. Dice, perdone señora. Y entonces en ese momento le debió chocar, porque la debió reconocer, ¿no? Y entonces en vez de decirle, señora, no puede pasar o sabe usted dónde va a entrar, le dijo, perdone, ¿cómo se parece usted? Paloma Gómez Borrero. Y mi tía hizo así, dijo,
Pero un montón se parece a usted. Sí, me lo suelen decir, pero ya no quería confesar nada porque sobre todo tal. Y nada, y entonces el hombre, entre que no sabía si decirle, señora, ¿dónde va usted? Es para algo, tenía un jaleo el hombre, pero a las 2 de la mañana y tal, y entonces al final no pudo resistir y decía, pero de verdad, es que usted está clavadita. Y ya confesó, dice, sí, soy Paloma Gómez Borrero, es que vengo a ver a mi sobrino, que tal, dice, ahora lo entiendo. ¿Pero usted de quién es más? ¿De Juan Pablo II o de Ratzinger? Entonces, claro, ya se quedó y dice, no, yo soy de mi sobrino, que me voy a tomar un gin tonic ahora mismo con él y tal, y ya. Una vez más, él no se posiciona, ni elige, ni decide, porque no había necesidad. El sentido de saber salir de un momento... Con elegancia y con soltura, y pues, poniéndose un chal y tirar. ¿Dónde hay que ir? Es de las cosas que más he apreciado yo de Paloma, aparte de lo que estamos hablando, de su nivel profesional y familiar y personal y demás, la elegancia que tenía en un mal momento, que es lo que os he comentado, la anécdota del círculo de escritores, ¿no? Cómo sabía contemporizar, cómo sabía ser una embajadora, una diplomática. Estaba muy acostumbrada, porque yo me acuerdo la época que, no sé si lo conociste, a Carlos Justo Abellá, que fue embajador, sí, y su esposa, Pilar de Ristigui, que el sobrino Gustavo fue embajador en la India. Bueno, pues eso, familias de un nivel de una altura en lo diplomático y en la preparación académica y demás enorme, ¿no? Y cómo ella sabía tratarlos a todos, como incluso, y perdona que siempre saco la anécdota de María Rosario Maggio, una famosa actriz italiana, pues tenía también amistad con ella, que María Rosario Maggio ni católica ni nada, no tenía nada que ver con el mundo de Paloma, pero era enorme, y tú habrás conocido pues muchísimas más anécdotas de gente, digamos, conocida del mundo que era amiga de Paloma, ¿no? O sea, hay un libro de San Juan Pablo II, de los muchos libros que hay, San Juan Pablo II con los grandes de la tierra, quiere decir el Papa como Papa Juan Pablo II, que recibía presidentes de gobierno, artistas, a futbolistas, etcétera, ¿no? Bueno, pues Paloma también, fuera del ámbito estricto de cardenales y peregrinos y el tema católico, si me permitís, conocía una amplitud de gente enorme, con la cual tenía amistad, podían coincidir en planteamientos, en ideas, en forma de ser, en carácter, o no coincidir, pero tenía esa amistad. Y yo no tengo ninguna anécdota de gente que la tratara mal o que tuviera un acto de soberbia, en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido. Lo digo de verdad, pero bueno, Pilar puede saber mucho más que yo. Yo había dicho que no quería abusar de vuestro tiempo, ya son las 8:10. Y entonces no sabía, si queréis, os propongo, a ver, doña Elsa. No, yo solo quería darte la enhorabuena y valorar lo que estás haciendo, porque Paloma Gómez Borrero merece desde luego, es lo último, el olvido. Son importantes su trabajo, sus anécdotas durante ese año, durante tantas décadas, pero sobre todo el buen hacer. Hizo un periodismo pionero, sobre todo para el mundo de la mujer, donde todavía no tenía un papel destacado, importantísimo. Y tú, Pilar, estás salvaguardando su memoria, has rescatado su memoria, y además con este premio, el libro, bueno, darte la enhorabuena de verdad por lo que haces. Paloma tuvo mucho que decir, mucho que aportar, su legado es importante y bueno, gracias a ti, quienes te acompañan desde luego también, pero gracias a ti se puede rescatar. Así que enhorabuena. Querida Elsa, estamos de acuerdo y no hacemos más que decir que la capacidad que tenía mi tía y a la gente que conocía, a todo el mundo ayudaba y todo, pero desde luego para mi tía si había algo importante en esta vida eran sus amigas. Y que hoy estéis aquí, Maite, Elsa, entonces, ¿qué os voy a decir? Que lo que supone, ¿no? Lo que supone para mí la alegría y bueno, pues que estamos de acuerdo en que se lo merecía, pero bueno, que sus amigas realmente era un pilar, por decirlo así, para aprovechar mi nombre, un pilar fundamental.
Así que gracias realmente a vosotras. No, enhorabuena, Pilar. No pensaba hablar, pero oyéndoos hablar y viendo a las personas que están aquí, yo no como amiga solo, como periodista, bueno, aparte de darte la enhorabuena y de recordar, como dice Elsa, que Paloma fue no solamente una extraordinaria periodista, sino yo siempre he dicho que era la periodista más joven que yo he conocido a lo largo de toda su vida, porque no he visto a nadie correr en cualquier momento de su vida tanto detrás de autobuses o detrás para una rueda de prensa. No, pero hay algunas cosas que hemos contado en el libro y que se pueden leer y son anécdotas. Pero yo estaba recordando ahora que hay algo que yo dije recientemente y lo tuve que decir en redes sociales, porque me parece que además de la valoración que tengamos todos de cómo fue Paloma, de cómo fue con nosotros, de lo maravillosa que fue, yo creo que hay una valoración especial que la pone en contexto en el mundo. Y entonces yo he dicho en redes y dije un día, a propósito, porque el último concierto que vimos juntas fue el de Charles Aznavour, solamente 2 meses antes de fallecer ella, que solo he conocido a 2 personas en el mundo y bueno, he tenido oportunidad, ¿no?, de ir a muchos lugares con reportajes. Solo he conocido 2 personas en el mundo a las que la gente parara por la calle como si fueran de la familia. Y yo no voy a entrar sin... A lo mejor le puede suceder esto a la Casa Real, o no. Sé que solo había 2. Uno era John Hume, el profesor católico en Irlanda del Norte que consiguió la paz. Yo estuve con él en Derry y realmente era algo que era impresionante porque ibas con él en el coche y la gente quitaba su coche para que él pudiera aparcar. Esto yo no lo he visto con nadie, ni creo que se pueda ver con nadie en el mundo. Y la otra era Paloma Gómez Borrero. Es decir, a Paloma tú ibas por la calle aquí, bueno, también en Roma, y le ibas saludando todo el mundo, pero... Intentabas cruzar la plaza de San Pedro, ¿verdad? Sí, le ibas saludando todo el mundo. Y me he acordado de una anécdota que no está contada en el libro, no está contada en el libro porque tampoco era del libro, pero que dice mucho, ¿no? Y pasó aquí muy cerca. Fuimos a cenar a casa de unos amigos de Paco de la Fuente una noche, ahí cerca de Alonso Martínez, en Almagro. Y bueno, una cena muy abundante y claro, bebimos mucho. Cuando salimos, era a las 2 de la madrugada y la llevaba yo en mi coche a Paloma porque me pillaba el camino para llevarla a casa y la llevaba a casa. Uy, Paloma, hemos bebido. Imagínate que nos encontramos a la policía. La mujer no la vamos a encontrar. Estábamos en el coche, arrancamos y ahí, en Alonso Martínez, la policía. Y nos para. Y yo, Paloma, la policía. Y ella dijo, no te preocupes, porque ella tenía un don. O sea, ya no es que ella lo quisiera por demás. Es que ella se lo hacía solo. Entonces llegó a la policía, ya iba yo creo que con el alcoholímetro, y dijo, ah, es usted. Esto dijo, ah, es usted. No dijo ni por, ah, es usted, pasen, pasen, ¿no? Sí. Entonces era maravilloso, porque Paloma, todo el mundo, es que se abalanzaba con ella por la calle. Otra anécdota, y ya la voy a contar porque está todo el mundo muy interesado, es muy graciosa, esta sí está contada en el libro. Fue un día que ella tenía que irse a Italia y entonces viajaba todas las semanas y tenía que cambiar el billete. Entonces, que teníamos que quedar, pero me dijo, mira, vamos a quedar a mediodía en Alitalia, las oficinas que estaban entonces en Rosales, y cambió el billete y luego nos vamos a comer. Bueno, este día llovía, llego yo antes y llego yo a Rosales. Entonces, claro, está lloviendo, veo el portal, sale alguien y me meto dentro del portal, que había un árbol precioso, una planta. Y yo ahí, claro, al lado de la planta, esperando que se venía Paloma, y al lado de la planta, claro, pasa un señor y digo, perdone, claro, estoy aquí al lado de la planta, es que estoy esperando a Paloma Gómez Borrero, y mire, que venimos aquí a la Italia, no sé si sabe usted, está viendo. ¿Cómo? ¿Paloma Gómez Borrero? ¿Va a venir? Ahora mismo suben ustedes a comer un cocido a nuestra casa. Digo, ¿pero cómo? Digo, oiga, no, si vamos a ir... ¿Cómo? Ah, espere. Subió, mandó al hijo, el hijo se quedó conmigo ahí, y nos subimos a comer el cocido en casa de este dentista alemán. Bueno, pues así era, ¿no? Pero esa importancia que yo os recordaba al principio, de equipararlo con las personas a las que realmente la gente ha tratado, en cierta medida, como un santo laico, ¿no? O sea, de una admiración, bueno, espontánea. Es que eso no lo tiene nadie. Todas estas personas que están aquí, que siento que no pudiera conocerla en persona, porque realmente pues era una gozada haberla visto, pero el agradecimiento de que hayan venido para querer oír, escuchar y recordar a mi tía.
Así que yo lo único, para cerrar, no sé si tenéis, son 5 minutos, no son 1 ni 2, son 5, pero es una historia contada por ella, que es lo que os decía, que creo que resume muy bien cómo era profesional y personalmente mi tía y lo que transmitía a España. Fue un jugador del Real Madrid que se llamaba Toco, que era navarro. Y su mujer había nacido... Toco, sí, el marido de María Hostiz, sí. La mujer nació en Asturias. Y entonces fueron a ver al Papa con los hijos. Y estuvieron aquí dando unas conferencias. Hablaban maravillas. Sí, y Zarra también, que bueno, hay una canción... Murió muy joven, Toco. Sí, yo conocí a su mujer y creo que vive porque era cantante, no me acuerdo cómo se llamaba. Ella, María Hostiz. María Hostiz, exactamente. María Hostiz, sí. Todo con que hacían el pacharán. El pacharán tal, sí. Bueno, ¿se animan con 5 minutos? Claro, si me dicen que no, me voy a... Sí, pues yo prometo eso, que con esta historia, para escucharla, recordarla, y ya verán que a mí, yo no sé cuántas veces la he escuchado, pero se me abren las carnes cada vez que... Recibo una carta certificada y urgente de una chica de Salamanca que yo no conocía, para nada. La abro y decía: no me conoces, pero por favor ayúdanos, te mando la carta de mi hermano Víctor, que ha muerto sabiendo una enfermedad gravísima que tenía porque estudiaba el último año de medicina. Pero solo hoy hemos encontrado entre los papeles de mi hermano esta carta a mi madre, que no la habíamos visto antes. Y como ya el Papa viene, nos han dicho que es imposible hacer lo que él nos pide. A ver si tú puedes ayudarnos. Y me mandan la carta de Víctor. En la carta se despedía de su madre, de su hermana, de su novia. Sabía lo que tenía, y le decía: madre, lo que sí te pido es que la capa de tuno se la des al Papa cuando venga a España, porque cuando él venga yo ya no estaré. Se había muerto. Era imposible encontrar un hueco en una agenda tan apretada como la que llevaba el Papa. Y por eso me la mandaban a mí, a ver si podían darme la capa a mí y llevarla yo al Vaticano. Pero yo cogí la carta y me la metí en el bolsillo de la chaqueta que al día siguiente iba a llevar en el avión. Y dije: de alguna manera se la hago llegar al Papa. No pensé nunca que nos iba a venir a ver. Cuando era un viaje de apenas 2 horas, se acercaba al sitio donde estábamos nosotros, que es el final del avión, y nos saluda, pero a todos sin rueda de prensa, simplemente nos bendice y nos saludaba. Y bueno, yo dije: llamaré al jefe de seguridad y le daré la carta de Víctor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Llevábamos 1 hora de vuelo cuando viene Chivín y me dice, de parte del Santo Padre, que quiere saludarte. ¿Quieres saludar? Sí, que pases al sector suyo que está al lado de la cabina del piloto. Todos me miraban diciendo: vaya. Y entonces, sí, porque no había pasado nunca, y yo paso por el séquito del Papa y luego llego a donde estaba el Santo Padre, y estaba leyendo el breviario al lado. En el otro lado estaba don Estanislao y la mesita de trabajo. Don Estanislao me hace un gesto de que me quede ahí a la entrada, y en ese momento veo que hay 2 reactores, uno a cada lado del avión, que de la aviación española. Anda, pues esto lo manda siempre el rey cuando entramos en el cielo de España. Aunque no sea más que 5 minutos camino, por ejemplo, de África o de Portugal, ese trocito del cielo español siempre está escoltado el avión del Papa por la aviación española. En ese momento aparecieron los 2 reactores, uno a cada lado. Me acuerdo cómo miraban de vez en cuando de reojo al avión del Papa los pilotos en el reactor. Y sale el comandante de la Italia, se acerca al Papa y le dice: Santidad, de parte de la torre de control me comunican para que se lo haga saber que estamos sobrevolando las Islas Baleares y que todas las campanas de las islas y todas las sirenas de los barcos están tocando porque España le da la bienvenida. Entonces el Papa, que había dicho cuando entremos en España llamarla, me hace un gesto de que me acerque. Le digo: Santidad, tantas veces como le he pedido que venga a vernos, por fin ha venido. Estoy muy contenta. Yo estoy muy feliz, hija, porque el Papa quiere mucho al pueblo español.
Entonces se me ocurrió decirle, y es que mi pueblo es un gran pueblo, ¿sabes, Santidad? Y entonces me contestó diciendo, un gran pueblo, hija, y el Papa quiere mucho al pueblo español. Y entonces yo cojo la carta de Víctor y le digo, no se baje, por favor, Santo Padre, sin leerla, es muy importante que la lea. Y le dejé la carta de Víctor. Yo me fui a Televisión Española, al día siguiente salimos a Ávila, la verdad es que no teníamos ni un minuto transmitiendo todo de Ávila, de aquella juerga mística de las monjas de clausura, que yo nunca he visto monjas subidas en un árbol, pero ahí sí las vi, estaban en los árboles de aquel jardín de la Encarnación. Y bueno, y gracias, Papa, y se debe decir muchas gracias, de verdad que tuvo un diálogo con ellas verdaderamente adorable. Y bueno, llegamos a Alba de Tormes, el último era a Salamanca. Y estoy yo con Matías Prats transmitiendo, y dice Matías, en estos momentos vemos a una señora vestida de negro con mantilla, y se acerca al Papa, digo, la madre de Víctor. Digo, déjame que esto lo sé. Y entonces seguí y conté lo que me parecía, porque llevaba la capa de tuno en las manos. Y esa noche me llamó la hermana para darme las gracias, porque la habían llamado de parte del Santo Padre para que la propia madre fuera la que entregara la capa de Víctor. Y es más, que estuviera la tuna de medicina y tocara mientras tanto lo que más le gustaba a Víctor. Y tocando clavelitos, el Papa recibió la capa de Víctor. Y yo siempre digo que allí nos dio el Papa todo el amor a España, porque era el amor a España, el amor a la familia, lo que se le da en esa madre, y esa juventud en Víctor y en la tuna de medicina, pero estábamos todos metidos allí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias, gracias y gracias. Bueno, pues cerramos el acto. Ya sabéis que el día 21, y por supuesto que estáis invitados, y está invitada Pilar, que es la que tradicionalmente entrega el obsequio, el día 21 de este mes en Santander, si Dios quiere, como se decía antes, procuraré entregar a otra gran persona que es Marta Torres, la paloma significativa. Marta Robles, ahí lo de Torres, yo es que me acuerdo del coñado o algo así, perdonad, Marta Robles, a Marta Robles, que es una bellísima persona también, que tiene 3 hijos, como os he comentado, periodista también, de otra época generacional, pero que creo que merece ese premio, y transmitiré a Marta Robles, transmitiré vuestro testimonio y un resumen del acto que hemos tenido aquí. Muchas gracias y a ver si nos vemos en otro momento con la misma invitación. Gracias, Pilar. Gracias, Francisco. Magnífico acto de una gran persona así y una gran profesional. Que Dios la tenga en el cielo, sé que seguro que la tiene. Gracias por estar y hasta la próxima. Y gracias al Centro Asturiano que nos recibe gratuitamente en este hermoso salón. Gracias.